Hola, ¿qué tal? Soy Verena, técnico en farmacia con más de 15 años de experiencia y especialista en fitoterapia y complementos alimenticios. Y hoy te voy a hablar del estreñimiento y de los tipos de laxantes que existen. Te voy a adelantar una cosa muy importante. Te voy a enseñar incluso cómo se coloca realmente un supositorio, porque te aseguro que un 90% de las personas se lo ponen mal. Pero además de eso, hoy vas a aprender qué causa el estreñimiento, cuándo debemos preocuparnos, qué preguntas hacemos o deberíamos hacer si trabajamos en una farmacia antes de recomendar un laxante y qué tipos de laxantes existen, incluso los naturales, que no son tan inocuos como la mayoría de las personas cree. Así que si trabajas en una farmacia o simplemente quieres entender qué puedes hacer para ir mejor al baño, quédate porque este vídeo te interesa muchísimo. Antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribieras al canal y que compartas esta información porque así me ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y ahora sí, empezamos. A nivel médico, el estreñimiento no es solo cuando alguien va poco al baño. Se considera estreñimiento cuando se hacen menos de 3 deposiciones a la semana o cuando las heces son duras, secas o muy difíciles de expulsar, incluso si la persona va todos los días. Los síntomas más frecuentes son heces duras o grumosas, mucho esfuerzo al defecar, sensación de evacuación incompleta, incluso dolor o molestias abdominales. Y recuerda, el ritmo intestinal normal varía muchísimo entre personas. Lo preocupante es cuando aparece un cambio brusco que afecta al bienestar de la persona o a su calidad de vida. Las causas más habituales son funcionales, es decir, no hay una enfermedad grave detrás. Entre las más comunes tenemos baja ingesta de fibra, poca fruta, verdura y cereales integrales, no beber suficiente agua, vida sedentaria, ignorar el reflejo de ir al baño, o sea, que si te estás haciendo tus necesidades, pues no haces ni caso. Cambios en la rutina, viajes, estrés, turnos de trabajo. Luego tenemos medicación que puede causar estreñimiento, como los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, analgésicos opioides como la codeína, el tramadol, la morfina, suplementos de hierro como el sulfato ferroso, fumarato ferroso, antiácidos con aluminio como el hidróxido de aluminio o antihipertensivos, especialmente el verapamilo, y también otros calcioantagonistas como el diltiazem y el nifedipino. Están los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida. Si trabajas en una farmacia, ¿qué preguntas clave hay que hacer en el mostrador antes de recomendar cualquier tipo de laxante? Siempre tenemos que preguntar, ¿desde cuándo dura el estreñimiento? Si tiene sangre en las heces o tiene sangrado rectal, si tiene dolor abdominal intenso o ha tenido fiebre, si ha perdido peso sin ningún motivo, si no tiene ganas de comer, si ha cambiado su patrón intestinal recientemente, si toma alguna medicación que pueda causarlo, si está embarazada, si es para un niño pequeño. Son muchas preguntas, pero hay que hacerlas porque así podemos recomendar algún laxante que le vaya bien y si no, pues podemos derivar al médico. Aquí te voy a explicar cuándo derivar al médico y si eres un paciente, pues cuándo directamente deberías ir tú al médico y no ir a la farmacia. Siempre debemos derivar al médico cuando encontramos alguno de los siguientes casos: sangrado rectal o sangre en las heces, dolor abdominal intenso, estenosis intestinal, es un estrechamiento del intestino. Si damos laxantes de fibra que se hinchan, podemos provocar un atasco y empeorar muchísimo el estado. Fiebre, pérdida de peso sin causa aparente, cambio brusco del ritmo intestinal, sobre todo si son mayores de 50 años. En embarazadas, niños pequeños, si no está claro qué podemos recomendar. También si tenemos sospecha de oclusión intestinal, que es un bloqueo completo del intestino, o sea, nada puede avanzar, ni alimentos, ni heces, ni gases. Luego, causa dolor intenso, vómitos y es una urgencia médica seguro. Ahora vamos a hablar de los tipos de laxantes. En la farmacia encontramos varios tipos de laxantes. Es clave explicar cómo actúa cada uno, cuándo usarlo y sus precauciones, porque incluso las plantas medicinales pueden tener efectos adversos importantes. Tenemos los laxantes formadores de masa o mecánicos. Los laxantes formadores de masa son considerados los más seguros y fisiológicos para tratar el estreñimiento, especialmente cuando es leve o también cuando es crónico. Funcionan imitando el proceso natural del cuerpo, aumentan el volumen del contenido intestinal y estimulan así el movimiento del intestino, el peristaltismo. ¿Qué hacen y cómo actúan? Pues estos laxantes contienen sustancias, principalmente fibras vegetales o sintéticas, que absorben agua en el intestino, se hinchan formando un gel o masa blanda, aumentan el volumen del bolo fecal, estimulan la pared del colon facilitando la evacuación. Ejemplos de laxantes formadores de masa, pues los de origen vegetal. Por ejemplo, te sonará mucho el Plantago Bata, que también se llama Phycilium o Hispaola.
Tenemos la linaza molida o la chía, el salvado de trigo, el agar-agar. Luego tenemos los sintéticos o semisintéticos, que es la metilcelulosa. La metilcelulosa es un polisacárido modificado químicamente derivado de la celulosa, una fibra vegetal. Se considera un formador de masa sintético, aunque su origen es vegetal. No se absorbe ni se digiere en el intestino. Al entrar en contacto con el agua forma un gel espeso que aumenta el volumen del contenido intestinal. Esto estimula el peristaltismo de forma suave, favoreciendo la evacuación. Luego tenemos el policarbófilo cálcico. Este es un laxante formador de masa sintético, diseñado para actuar de forma muy parecida a las fibras vegetales, pero sin fermentarse. Es un derivado polimérico no absorbible que absorbe agua y se hincha en el intestino formando un gel que aumenta el volumen de las heces y estimula el peristaltismo. Está ligado al calcio para mejorar su estabilidad y eficacia en el tracto digestivo. Tardan entre 12 y 72 horas en hacer efecto. No son de acción rápida, se usan como tratamiento preventivo o de mantenimiento. Indicaciones habituales, pues en estreñimiento funcional o crónico, personas mayores, embarazadas o con dietas pobres en fibra, pacientes que toman medicamentos que enlentecen el tránsito intestinal, como los opioides, los antidepresivos, los antihipertensivos, casos del intestino irritable con estreñimiento predominante. Precauciones, pues hay que tomar siempre con abundante agua, mínimo 1 o 2 vasos por toma para evitar la impactación fecal. Luego, ¿en qué casos podría estar contraindicado? Pues en estenosis intestinal, que es el estrechamiento del intestino, porque va a dificultar el paso de las heces. Si la fibra se hincha en esa zona, puede provocar obstrucción. Luego en oclusión intestinal, que es el bloqueo completo del intestino. Está prohibido el uso de cualquier laxante hasta resolver esa causa. Luego, si hay un dolor abdominal agudo sin diagnóstico claro, porque podría ser una apendicitis o una oclusión. Si hay disfagia, que es dificultad para tragar, existe riesgo de atragantamiento si el producto se hincha en la garganta. Luego, en posoperatorios digestivos recientes, el intestino debe estar en reposo. Y luego, casos especiales. En diverticulosis, la presencia de bolsas en el colon. En general se recomienda una dieta rica en fibra, pero si hay inflamación, que es la diverticulitis, se restringe. Entonces, las semillas de chía, lino deben tomarse molidas o bien remojadas para evitar que se acumulen en los divertículos inflamados. Y luego los mucílagos que llevan estos laxantes son fibras vegetales que forman un gel viscoso, entonces pueden interferir en la absorción de medicamentos, por lo que deben tomarse 2 horas antes o después de otros tratamientos. Consejos si trabajas en una farmacia: insistir en la importancia de que beban bastante agua con este tipo de laxantes, ya que podrían hacer el efecto contrario y crear estreñimiento. Luego tenemos los laxantes osmóticos. ¿Qué son y cómo actúan? Los laxantes osmóticos retienen agua en el intestino, lo que provoca que las heces se ablanden, aumenten de volumen y se estimule el movimiento intestinal, el peristaltismo, facilitando así su evacuación. Se utilizan para estreñimiento ocasional o puntual, también el estreñimiento crónico o funcional, para preparación intestinal antes de una colonoscopia u otra prueba digestiva. Para entender cómo funcionan los laxantes osmóticos, primero tenemos que hablar de qué es la osmosis. Lo primero de todo, la ósmosis es un fenómeno natural mediante el cual el agua se desplaza desde donde hay menos concentración de solutos, o sea, sales o azúcares, hacia donde hay más concentración. En el caso de los laxantes osmóticos, estas sustancias no se absorben en el intestino, por lo que aumentan la concentración de solutos dentro del intestino. Esto atrae agua desde el cuerpo al intestino. El resultado: heces más blandas, mayor volumen y activación del intestino para eliminar el contenido. ¿Qué tipos de laxantes osmóticos hay? Pues tenemos los laxantes osmóticos salinos. Se llaman salinos porque contienen sales minerales, como el sodio, el magnesio o el potasio, que no se absorben y retienen agua en el intestino por ósmosis. Tienen un efecto rápido, pero no deben usarse de forma prolongada. Ejemplos, pues óxido de magnesio, hidróxido de magnesio, sulfato de magnesio, que son las sales de Epsom. Tenemos el fosfato de sodio, el sulfato de sodio y el potasio. ¿Qué precauciones tenemos que tener con los salinos? Pues pueden alterar los niveles de minerales, sodio, potasio, magnesio. No están recomendados en personas con problemas renales, enfermedades cardíacas, si hay hipertensión o deshidratación, y necesitan buena hidratación. Luego tenemos los laxantes osmóticos no salinos. No contienen sales, pero también atraen agua al intestino por ósmosis. Suelen ser más suaves, mejor tolerados y adecuados para el uso crónico. Ejemplos, tenemos el Macrogol. No se absorbe ni fermenta, no produce gases, muy seguro incluso a largo plazo.
Tenemos la lactulosa, que es un azúcar sintético que se fermenta en el colon, produce ácidos que retienen agua, puede causar gases y sabor desagradable. Tenemos el lactitol, similar a la lactulosa pero mejor tolerado. Y el sorbitol, que tiene efecto osmótico leve, también se usa como edulcorante. A lo mejor te suena en los caramelos y en los chicles. Consejo: elegir el tipo adecuado según edad, estado renal y cardíaco, medicación crónica, necesidad puntual o continuada. Siempre hay que recordar que acompañar estos laxantes con abundante agua, evitar el uso prolongado de los salinos y vigilar efectos como gases, diarrea con los no salinos. En niños, mayores o embarazadas es preferible el macrogol. Luego tenemos los laxantes lubricantes y mecánicos locales. Estos laxantes facilitan la evacuación, ya sea recubriendo las heces o estimulando directamente el reflejo de evacuación desde el recto. Es importante diferenciar los que actúan a nivel general, que son por vía oral, de los que actúan de forma local. Tenemos el aceite mineral, la parafina líquida. Es un laxante lubricante oral, se administra oralmente. Su acción consiste en recubrir la pared del intestino y las heces, facilitando su paso por el colon. Es de uso ocasional, no de prolongarse, ya que puede interferir en la absorción de vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, y aumentar el riesgo de neumonía por aspiración en personas mayores o encamadas. Luego tenemos los supositorios de glicerina, que es un laxante mecánico local, se introducen en el recto y estimulan de forma mecánica la mucosa rectal. También atraen agua por efecto osmótico, lo que facilita la evacuación. Actúan en pocos minutos, son seguros en uso puntual, incluso en niños y en embarazadas. Y como te decía al principio del vídeo, ¿cómo se coloca un supositorio? Muy importante. Los supositorios no se colocan por la puntita, esta punta de bala. La forma correcta es introducirse por la parte recta, la plana, porque entra mejor, molesta menos, no lo expulsa el recto, se derrite correctamente. Este consejo sorprende muchísimo en el mostrador. Luego tenemos los microenemas, que son laxantes mecánicos locales. Son preparados líquidos de pequeño volumen, entre 2 y 10 mililitros, que se administran por vía rectal. Estimulan el reflejo de evacuación y ayudan a ablandar las heces. Pueden contener sustancias osmóticas suaves como citrato sódico o glicerol. También tenemos extractos naturales como la malva, que es antiinflamatoria y emoliente. Tenemos también la manzanilla, que es calmante. También tenemos el aloe vera, que es muy hidratante. Y la miel diluida, que es osmótica suave. Se consideran seguros en uso puntual o incluso en niños y en embarazadas, siempre con asesoramiento sanitario. No deben usarse de forma habitual, ya que pueden provocar dependencia o interferir con la sensibilidad del reflejo rectal. Luego también tenemos los enemas clásicos, que son de mayor volumen. Son laxantes mecánicos de uso puntual, soluciones de mayor volumen, hasta 250 mililitros, con sustancias osmóticas como fosfatos de sodio. Son usados para limpiezas intestinales rápidas, para preparación previa a procedimientos como la colonoscopia o cirugías. No deben utilizarse regularmente, pueden alterar el equilibrio de electrolitos y también provocar dependencia. Luego tenemos los laxantes estimulantes o irritantes. Los laxantes estimulantes son aquellos que provocan una activación directa del intestino, aumentando sus contracciones para facilitar la expulsión de las heces. También reducen la absorción de agua y electrolitos en el colon, lo que hace que las heces sean más blandas y voluminosas. ¿Cómo actúan estos laxantes? Pues este tipo de laxantes actúan directamente sobre la pared del colon, donde se encuentra el plexo mientérico, una red de neuronas que forma parte del sistema nervioso entérico, conocido como el segundo cerebro del intestino. Y tú te preguntarás, ¿qué es el plexo mientérico? Pues es un conjunto de nervios que controla la motilidad intestinal. Cuando se estimula, aumentan las contracciones, el peristaltismo, que son los movimientos que hacen avanzar el contenido fecal a lo largo del intestino. Pues los laxantes estimulantes activan este plexo. El intestino se mueve más, lo que hace que se produzca la evacuación. El efecto se produce entre las 6 y 12 horas, por lo que suelen tomarse por la noche para que actúen por la mañana. ¿Qué tipos de laxantes estimulantes hay? Pues están los derivados del difenilmetano. Estos son sintéticos, son moléculas de síntesis con acción localizada en el colon. Se transforman allí en su forma activa y estimulan directamente la mucosa intestinal. Ejemplos, pues tenemos el bisacodilo y el picosulfato sódico, por ejemplo. ¿Qué ventajas tienen estos laxantes? Pues son seguros si se usan puntualmente. Son de acción predecible, pues el efecto está entre 6 y 12 horas. Aptos para limpiezas intestinales previas a pruebas médicas. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Pues no deben usarse más de 5 o 7 días seguidos. El uso crónico lo que hace es tener un riesgo de dependencia y colon perezoso. Puede producir retortijones o diarrea si la dosis es alta o si hay sensibilidad intestinal. Luego tenemos los derivados de las antraquinonas.
Los naturales son extractos de plantas con efecto laxante, gracias a que contienen glucósidos antraquinónicos, que se transforman en el colon en antronas activas. Estas sustancias estimulan el plexo mientérico, aumentan la secreción de agua y aceleran el tránsito intestinal. Plantas típicas te sonarán un montón: el sen, la cáscara sagrada, la frángula, el aloe vera. Y ahora va lo importante: aunque sean de origen vegetal, no son inofensivos. El abuso de estos laxantes puede dañar la mucosa del colon, producir melanosis coli, que es una pigmentación marrón del colon, alteraciones electrolíticas y dependencia. Mucha dependencia, y esto lo he visto a diario en la farmacia. ¿Por qué hay que tener cuidado con estas plantas? El uso prolongado de antraquinonas puede dañar las neuronas del colon. Puede generar un colon atónico o perezoso. El intestino deja de funcionar si tú no le das estas plantas medicinales. Muchas personas creen que al ser naturales no tiene efectos adversos, pero su uso excesivo puede ser tan peligroso como los laxantes sintéticos. ¿Qué interacciones tenemos con los diuréticos? Porque aumentan el riesgo de deshidratación e hipopotasemia. Con la digoxina, porque hay mayor riesgo de toxicidad si baja el potasio. Con los corticoides, porque potencian la pérdida de potasio. Con los antiarrítmicos, porque puede producir arritmias si hay desequilibrios electrolíticos. Y con antibióticos, porque hay alteración de la flora y menor eficacia de algunos fármacos. ¿Qué contraindicaciones? Pues, por ejemplo, en dolor abdominal sin diagnóstico claro, en el embarazo y la lactancia, porque pueden estimular las contracciones, en niños menores de 6 años, en la enfermedad inflamatoria intestinal activa, como el Crohn o la colitis ulcerosa, y en oclusión intestinal o sangrado rectal no diagnosticado. Consejos si trabajas en una farmacia: estos laxantes hay que reservarlos para uso puntual y educar al paciente sobre el riesgo de dependencia y daño intestinal. Explicar que natural no siempre significa seguro. Evitar el uso crónico y acompañar siempre de una buena hidratación y alimentación rica en vitaminas y minerales. Para que este vídeo no se haga interminable, en el PDF descargable que te dejo en la descripción del vídeo, te voy a dejar también los mejores hábitos que puedes tener tanto a nivel nutricional como en tu día a día. Y el PDF es totalmente gratuito, te lo dejo en la descripción del vídeo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios y estaré encantada de ayudarte. Te agradecería muchísimo que me ayudaras a seguir creciendo en esta comunidad de técnicos en farmacia 2.0, suscribiéndote al canal, dándole a la campanita y compartiendo estos vídeos pues para que más personas tengan esta información. Y recuerda que informarte es el primer paso para cuidarte mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.